En este video hablaremos de 5 multimillonarios que viven con hábitos de pobres y qué hacen con su dinero. En el mundo existen personas que poseen miles de millones de dólares en patrimonio neto, lo que les permite tener la preciada libertad financiera para vivir una vida llena de lujos y excesos. Pero para sorpresas de muchos, existe un selecto grupo de multimillonarios que gastan muy poco dinero. Y cuidado, que hasta podrían gastar menos dinero que tú. Conoce a continuación 5 multimillonarios que viven una vida alejada de lujos. 1. Warren Buffett. El famoso inversionista y CEO de Berkshire Hathaway vive en una casa de 3 dormitorios en Omaha, Nebraska, que compró por $31,500 en 1958. A pesar de su riqueza, Buffett todavía come en su restaurante local favorito y viaja en avión comercial. Warren Buffett, conocido como el Oracle de Omaha, es conocido por su estilo de vida modesto. A pesar de su gran riqueza, aunque es uno de los hombres más ricos del mundo, Buffett sigue viviendo en la misma casa. En cuanto a cómo gasta su dinero, Buffett ha declarado que su mayor gasto es el impuesto sobre la renta y el resto lo invierte en su empresa Berkshire Hathaway. También ha donado grandes cantidades de dinero a caridad a través de su fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates. En el 2010, Buffett y Bill Gates lanzaron la iniciativa Giving Pledge, que anima a los multimillonarios a donar al menos el 50% de sus riquezas a caridad durante su vida o después de su muerte. Además, Buffett también ha invertido en varios negocios y acciones, incluyendo el periódico local Omaha World Herald, Dairy Queen y Geico. También ha invertido en compañías como Coca-Cola, Wells Fargo y American Express. En resumen, Warren Buffett es conocido por su estilo de vida modesto y su filosofía de inversión a largo plazo. A pesar de su gran riqueza, gasta poco en sí mismo y prefiere invertir su dinero en su empresa y en caridad. Una de sus frases: si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. 2. Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook vive en una casa de estilo rancho de 4 dormitorios en Palo Alto, California, que compró por $7 millones en el 2011. A pesar de su riqueza, Zuckerberg conduce un coche modesto y viste en ropa informal en el trabajo. Mark Zuckerberg, fundador de SEO y de Facebook, es conocido por su estilo de vida modesto. En cuanto a cómo gasta su dinero, Zuckerberg ha declarado que su mayor gasto es el impuesto sobre la renta y el resto lo invierte en su empresa. Facebook también ha donado grandes cantidades de dinero a caridades a través de su fundación, la Fundación Chan Zuckerberg. En 2015, Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan anunciaron que donarían el 99% de sus acciones de Facebook, valoradas en $45,000 millones, a caridad durante su vida. Además, Zuckerberg también ha invertido en varios negocios y proyectos relacionados con la tecnología, incluyendo Oculus VR y el proyecto de Internet.org, para brindar acceso a Internet a zonas remotas y desfavorecidas. También ha invertido en compañías como SpaceX y Andela. En resumen, Mark Zuckerberg es conocido por su estilo de vida modesto y su compromiso con la caridad. A pesar de su gran riqueza, gasta poco en sí mismo y prefiere invertir su dinero en su empresa y en caridad. Una de sus frases: el riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. 3. Sarah Blakely, la fundadora de SpanX, una marca de ropa interior, vive en una casa de 3 dormitorios en Atlanta, Georgia, que compró por $1,35 millones en el 2010. A pesar de su riqueza, Blakely sigue vistiendo ropa de segunda mano y viajando en avión económico. Sarah Blakely, fundadora y CEO de SpanX, ha invertido en varios negocios y proyectos a lo largo de los años. Algunos de los lugares donde ha gastado su dinero incluyen inversión en negocios. Sarah ha invertido en varias empresas emergentes, incluyendo Dow Nestic Company de Jessica Alba y Ritual de Conciencia Femenina. Filantropía. Sarah ha donado millones de dólares a organizaciones benéficas, incluyendo su propia fundación SpanX para el empoderamiento de las mujeres. Propiedades. Sarah ha comprado varias propiedades en diferentes lugares, incluyendo una casa en Atlanta, Georgia, y una villa en España. Artículos de lujo. Se cree que Sarah ha gastado una gran cantidad de dinero en artículos de lujo, incluyendo ropa, joyas y accesorios de diseño. Viajes. Sarah viaja regularmente por todo el mundo para asistir a eventos de negocios y de caridad, y se cree que ha gastado una gran cantidad de dinero en viajes de lujo. Su frase: tienes que visualizar hacia dónde quieres ir y ser muy claro al respecto. 4.
Keanu Reeves, esta superestrella de Hollywood, reconocido por haber interpretado a Neo en Matrix y a John Wick en la cinta del mismo nombre, posee una fortuna de más de 370 millones de dólares. No obstante, su forma de vida distinta a muchos de los que la mayoría espera de un actor reconocido en todo el mundo. Keanu es una persona sencilla, a la que le gusta viajar en metro como a cualquier otra persona, en lugar de ir a toda velocidad en costosos Lamborghinis. Además, suele andar por la ciudad sin guardaespaldas mientras se toma un café o se come un helado, como si se tratara de un ciudadano cualquiera buscando estar tranquilo en espacios de la vía pública. En algunas oportunidades se le ha visto dialogando por largas horas con ciudadanos sin techo. Incluso en una ocasión decidió tomar una siesta con uno de ellos en medio de la calle. Sin duda alguna, en su caso, la frugalidad y la sencillez no son un mero detalle, sino todo un estilo de vida, el cual el actor ha definido, pues los bienes materiales no son, en lo más mínimo, su mayor satisfacción. Gran parte de lo que gana prefiere donarlo a diversas fundaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer y a la protección de animales. Vivo en un departamento y tengo todo lo que necesito en cualquier momento que lo desee. ¿Para qué elegiría una casa grande y vacía? Son sus palabras. Una de sus frases: cualquier cosa en la que haya un gran entusiasmo y un lugar al que acudir para compartirlo es genial. 5. David Sheridan. El profesor de informática y empresario de tecnología vive en una casa de estilo rancho de 4 dormitorios en Stanford, California, que compró por 1,6 millones en 1999. A pesar de su riqueza, Sheridan sigue vistiendo ropa informal y viajando en avión económico. David Sheridan es un empresario y profesor de informática estadounidense, conocido por ser uno de los primeros inversionistas en la empresa Google. Se sabe que ha invertido en varias empresas de tecnología incluyendo Google y ha donado grandes sumas de dinero a la educación y la investigación en informática. También se ha informado que es un coleccionista de arte y propiedades de lujo, por lo que es probable que también invierta parte de su dinero en estos intereses. Dice: siempre me ha interesado el desafío máximo. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.